Bienvenidos a esta nueva serie de reflexiones, Reconstruyendo tu casa. Sí, basado en el libro de Ageo, Profeta Menor. Y bueno, ya vamos a ver de qué trata este tema. Gracias por acompañarnos otra semana más. Bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, donde te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana de manera presencial para recibirte y tratarte como familia. Y en nombre de mi persona, Carlos León, estamos contentos de que otra semana nos sigas acompañando. Estamos felices de que juntos podamos compartir la palabra de Dios, esa palabra que trasciende, esa palabra que vive y permanece para siempre, esa palabra que es mi ruta, mi guía al Padre Celestial y a mi verdadero hogar, a tu verdadero hogar que está en los cielos, ese hogar permanente en Él. Entonces, bueno, como dije hace un momento, esta nueva serie trata sobre el libro de Ageo, Profeta Menor, el pueblo de Israel, como ya lo vimos con Miqueas, que está allí en reflexiones anteriores, aquí mismo en el canal de YouTube, estudiamos sobre Miqueas y cómo el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio por 70 años por causa de sus delitos, pecados, y 70 años después Dios toca el corazón del gobernante más poderoso de la época en ese momento, que tenía cautivo el pueblo de Israel, de Ciro, y pone en él, para darle la libertad a mi pueblo, que vuelvan otra vez a reconstruir su casa, los muros de la ciudad y la casa de Dios. Y es lo que hace Ciro. El pueblo de Israel vuelve 70 años después, porque Dios lo que promete lo cumple, es un Dios en el que podemos confiar. A ver, es certidumbre, es certeza, es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos descansar en Él y sus promesas. Pasaron 70 años, cumplió su promesa y el pueblo de Israel entonces viene de retorno. Lo vemos libro de Esdras, libro de Nehemías, vemos el libro de Ageo y Zacarías, que más o menos tratan de lo mismo. Ageo principalmente trata bueno, ya el pueblo estaba en casa, había reconstruido sus hogares, sus casas, estaba cómodo, estaban prosperando de cierta forma, pero había un tema que habían olvidado, que habían dejado, no olvidado, habían dejado a un lado, y es reconstruir la casa de Dios. Entonces, el libro de Ageo viene como 20 años después que el pueblo había regresado, después que Ciro los manda a casas, estamos hablando ya entonces 90 años aproximadamente, desde que fueron cautivos hasta que entra en escena este profeta a decirle cómo es posible que Dios, quien les da la libertad, les da la vida, les da la salud, les permitió volver a casa, les permite a ustedes reconstruir sus hogares, sus casas, y que sus casas estén lujosas, aterzonadas, muy bien, y que ustedes estén bien. ¿Cómo es posible que se olviden de ese Dios y no reconstruyan la casa de Dios? Entonces, es un llamado de atención a un pueblo que en ese momento la excusa que dice es que no es tiempo todavía de reconstruir la casa de Dios. Y miren, ya habían pasado 70 años de que la casa estaba en ruina, 20 años aproximadamente desde que ellos habían retornado de la tierra prometida, a la tierra prometida. Entonces, como que en 20 años sí tuvieron tiempo para tener sus casas lujosas, para dedicarle tiempo a lo temporal, a estar bien, pero se olvidaron de la casa de Dios. Pero al olvidarse de la casa de Dios, se están olvidando también de sus propias casas, de no reconstruir verdaderamente su hogar y sus casas de forma plena. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje dice que aunque trabajaban mucho y hacían muchas cosas y todo, igual no les estaba yendo bien. Y podemos ver muchas personas alrededor de nosotros, y a nosotros mismos nos ha sucedido que invertimos, trabajamos, nos esforzamos y muchas veces no tenemos el fruto de lo que queremos o de lo que buscamos. Y muchas veces eso se debe a que no estamos alineados con la bendición de Dios. Estamos solamente con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias manos, haciendo todo el esfuerzo y muy ocupado en lo temporal, porque allí mismo en Ageo capítulo 1 dice que ellos trabajaban mucho, es decir, no es porque no se querían esforzar, pero ¿en qué estaban trabajando mucho? Solo en lo temporal, y muy parecido a lo que nosotros hacemos quizás hoy en día aquí. O sea, trabajamos mucho en lo secular, trabajamos mucho en estudiar, en hacer posgrado, en techo, casa, trabajo, repite, techo, comida, trabajo, repite, techo, comida, trabajo, repite. Entonces se nos va la vida en eso, los hijos, la familia, el carro,
trabajar, trabajar, trabajar 12, 15, 20 horas diarias en lo temporal. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y lo eterno para cuándo? Entonces, no tenemos una vida plena en el matrimonio, nuestra economía, aunque tengamos dinero, por un lado entra y por el otro lado se va, nuestra salud la perdemos en el camino, no tenemos una buena relación, no solo funcional, sino plena con nuestros hijos. ¿Por qué? Y con nosotros mismos a nivel emocional, estresados, agotados, resignados, no sé, tristes, deprimidos. Pero ¿por qué no estamos... nos encontramos en esa situación a pesar de todo el esfuerzo que hacemos? Porque precisamente lo estamos balanceando nuestras vidas. Todo abocado a lo temporal, todo nuestro esfuerzo concentrado en lo terrenal, y nuestra vida no es solo terrenal. O sea, nosotros no fuimos creados solamente para tener necesidades de lo temporal, de la tierra, o sea, del techo, la comida. No, nosotros fuimos creados con necesidades también espirituales, como dijo Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, claro, tú reconstruyes tu casa, pero si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajas. En vano trabajan los que la edifican, dice el Salmo 127.1. Entonces reconstruyes tu casa, pero no reconstruyes la casa de Dios en tu vida, en este caso, no sirve de nada. Todo el esfuerzo que haces, todo el trabajo que haces. Trabajas mucho, siembras mucho, pero recoges poco. Entonces, porque estás haciéndolo sin la fuerza y sin la bendición de Dios. Entonces, Dios no les compra la excusa, ¿no? Que no ha habido tiempo, pero sí ha habido tiempo porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Y Dios no es que no quiera que tú trabajes, estudies, prosperes, tengas tu negocio, te vaya bien, no, pero que lo hagas con equilibrio, que no lo dejes a Él fuera de la ecuación, que Él sea primero en tu vida, a pesar de que tengas que trabajar 12, 15 horas diarias, siempre tenerlo presente, alabanza, cada vez que puedas servir a un necesitado, hablar con alguien de su amor, servir su casa, hoy en día es su iglesia, ver cómo ser parte de su iglesia y servir en su iglesia. O sea, su casa en el pasado era un templo físico que estaba en Jerusalén. Hoy la casa de Dios son todos aquellos que han obedecido el Evangelio y ahora recibieron el Espíritu Santo, Hechos 2.38, y forman parte, Hechos 2.47, de esa iglesia del Señor. Entonces, ¿qué haces tú por la iglesia del Señor? ¿Qué haces tú por la casa de Dios hoy aquí en la tierra, que es su iglesia? ¿Estás sacando tiempo para ella o no tienes tiempo porque estás muy concentrado en lo temporal que perece? Trabajando, 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 trabajando por lo temporal, y al final de mes igualito, limitado. Al final, ni siquiera al final de mes has llegado y ya estás sufriendo, trabajando por el cuerpo, porque de pronto tu prioridad es lo temporal y el cuerpo igualito envejece. E insisto, no quiere decir que no trabajemos por lo temporal, pero no debe ser nuestro ídolo, no debemos tenerlo como ídolo, no debe ser nuestro Dios debe ser el eterno. Entonces nuestra prioridad debe ser el eterno. Y lo que a Él le importa, que es... Él importa a nosotros, pero también para Dios es importante su iglesia. Recuerden que la iglesia es tan importante para Dios que Cristo murió por ella. Entonces yo tengo que sacar tiempo para esa iglesia. ¿Cómo colaboro con la iglesia de mi Señor aquí? ¿Cómo ayudo? Pero tengo que ser parte primero de ella. No es importante congregarse. ¿Dónde dice eso la Biblia? Eso te lo estás inventando tú. Claro que es importante ir a la iglesia. Que cometen errores, bueno, o sea, todas las iglesias cometen errores porque son seres humanos que están allí, enfermos. Es un hospital lleno de enfermos. Pero busca la que respete la palabra, la que enseñe la sana doctrina, la que enseñe con claridad esa palabra, y estén esforzándose por vivir con coherencia conforme esa palabra. Pero no dejes de insistir, no dejes de buscar porque conseguiste una que te dio muy mal ejemplo, muy mal testimonio. No puedes dejar de buscar de hacer el bien en tu vida y de servir entonces a ese Dios que tanto bien hace para ti, que tanto bien te da, como le pasó al pueblo de Israel, aquí en Ageo, y que Ageo los está exhortando. ¿Cómo es posible que Dios los libera de la esclavitud, los hace prosperar y la casa de Dios? ¿Dónde quedó Dios allí? Quedó de último para ellos. Y es lo que Dios no quiere que pase en tu vida. Ellos son exhortados por este profeta, son exhortados por Dios para que vuelvan a Dios, porque si Jehová no edifica mi casa, entonces en vano trabajan los que la edifican. Necesitas reconstruir tu hogar hoy. Temas emocionales, familiares, económicos, de salud, no sé. Bueno, reconstrúyela. Dios te quiere bendecir en la reconstrucción de tu casa, pero no dejes fuera al autor de la vida para que tenga la mejor reconstrucción posible de tu hogar, de tu casa,
de tu vida. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. Recuerda que Dios no quiere solamente que te vayas a los cielos, que seas eterno con Él, sino que en el camino, coherencia, seas transformado. Usa toda esta información para que puedas ser transformado y te amo en Cristo. Bendiciones.